Cuando Daniela me propuso esto, yo acepté rápido porque me dijo, bueno, son unos 10 y es una conversación, una charla. Y yo, bueno, yo estaba dispuesto a eso, a una charlita con 10, y como ahora hay muchos amigos, la verdad que agradezco muchísimo a cada uno de corazón que estén, me siento sí como una conversación, es una conversación como si tuviéramos un Instagram Live o algo de eso, ¿no? Es decir, es una conversación que quiero compartir con ustedes y también como para regalarnos a nosotros mismos un momento de reflexión, una especie de experimentar lo que es la universidad, sentarse, pensar, reflexionar, difundir el pensamiento crítico y creativo, ¿no? Y entonces, un poco yo le propongo como nos regalamos esto también como una actividad de militancia, ¿no? De que no nos quiten la posibilidad de pensar, que no nos quiten la posibilidad de reflexionar, que lo hagamos juntos con la mayor rigurosidad, creatividad y sentido crítico posible, y que en ese sentido sea para nosotros un regalo, ¿no? Y yo lo tomo así, ¿no? Como la posibilidad de un regalo. No puedo estar en las marchas, no puedo estar, digamos, de otra manera, pero creo que también tenemos que, en la diversidad de enfoques y de miradas que tenemos sobre la sobrevivencia del sistema universitario, también está el que nos tenemos que concentrar y pensar y demostrar que podemos pensar, que no nos han arrebatado, digamos, ese momento fundamental que es la universidad, el poder pensar juntos, el poder colaborar juntos y el pensar, digamos, los temas que nos reúnen. Bien, yo puse ese título, como decía, porque, bueno, fue un poco azaroso el título. Está en la línea de lo que yo investigo, pero no es que yo haya reflexionado así durante horas, bueno, voy a tener este título porque fue un poco azaroso. Después descubrí que a lo mejor me permitía pensar lo que he ido pensando estos días cuando he seguido un poco la cuestión política latinoamericana, europea y, bueno, en Argentina en particular, ¿no? Voy a compartir a ver si se puede, es un PDF con... seleccionar... es que esperen que tengo que abrirlo. No se me abrió, a ver, esperen que lo abra primero, sería bueno abrirlo. Es un PDF para mostrarles nada más, pero como no lo puedo abrir aquí, no sé por qué no lo puedo abrir. Bueno, voy a abrir no. Pasame un chat, Daniel, y te lo abrimos nosotros de una computadora. Si estás sí, si no lo tiene... bueno. ¿Querés que lo abras, Dani? Sí, abrilo ahí mejor. Es que mi internet a veces funciona, tiene un... A ver. Son simplemente mis notas que a mí me gusta compartir a veces las notas a mano que hago, y en PDF, que son más livianas también, por eso no uso... Y entonces vamos a ponerlo ahí. Vamos a ver si yo lo puedo abrir. Lo tengo... Que no lo tengo acá. Ahí está, si te sirve. ¿Te parece bien? A ver, perfecto, muy bien. Entonces... Sí, me decís cuando lo voy cambiando. Sí. Digo, como decía, me gusta compartir mi letra, ¿no? Aparte que uno comparte la imagen, me compartí la letra. El contexto es este seminario de Tecnopolítica, Comunicación y Ciudadanía. Entonces, bajando, yo pensaba que, si podés bajar a la segunda parte de la página. No, ahí. Bueno, pensaba que aquí, si estamos en temas de tecnopolítica, la cuestión que está en juego es la relación entre política y tecnología. Y esa relación entre política y tecnología es la que se da entre políticas, en plural, y movimientos sociales, políticas y ciudadanos, política-estado. Digamos que en ese ámbito es donde está, digamos, la reflexión, o yo entiendo que podría estar el contexto de este seminario para lo que voy a decir. Por eso... usaba los 3 verbos que suelen usarse respecto de las tecnologías, el uso, que define un poco el usuario, al que hay que agregarle siempre ciudadano, el consumo, que puede ser referido al profesional de la tecnología, ciudadano también, y la apropiación, que a lo mejor corresponde más en términos políticos al activista, también ciudadano, ¿no? Es si se quiere, un juego así para tenerlo en cuenta.
pero que me parecía a mí que en este ámbito es donde yo voy a querer comentar lo que voy a comentar, ¿no? En este ámbito. Vamos entonces a la segunda página, o sea, la número 1, que es la 2. Entonces, el primer punto, pensaba yo, ¿a qué llamamos cultura material? Porque cuando hablamos de tecnología, lo que hablamos es de cultura material. Entonces, y está muy de moda hablar de filosofía de cultura material, sociología de la cultura material, entonces me parecía que quería yo retomar un poquito ahí. Y la primera pregunta puede sonar casi básica de la cultura material y es, ¿qué significa estar juntos? ¿No? Es decir, ¿qué significa estar juntos? Parece obvio, pero la experiencia de apantallamiento que nos dio la pandemia cuestionó justamente qué significaba estar juntos, ¿no? Es decir, incluso, digamos, en experiencias como estas, un mundo a cuadrito y apantallados, ¿no? Y la pantalla como profilaxis, la pantalla como un elemento, digamos, que nos defiende del ataque, del contagio, pero a su vez nos abre una ventana a conversar, una ventana a vernos, una ventana a reírnos, a escuchar música, a hacer actividades, etcétera, etcétera. Es decir que, en algún sentido, la experiencia de apantallamiento de la pandemia nos vuelve la pregunta sobre qué significa estar juntos, ¿no? Dicho así muy rápidamente. Y podríamos decir que si la pandemia hizo algo visible, es el aire, ¿no? El aire se hizo visible. Cuando digo aire, digo esto otro que tenemos así a nuestro alrededor, ¿no? Desde el punto de vista material, de aire, de atmósfera, de clima. En ciencias sociales, lo tengo escrito ahí, digamos, hablamos de cultura material y normalmente nos referimos a los aparatos y a los paisajes, pero no está el aire, la atmósfera. En los cuadernos de los antropólogos, por ejemplo, no aparece, aunque aparecen notas sobre si llovía, si no llovía, cuál era el tiempo, cuál las nubes, etcétera, no figura como cultura material. No hay atmósfera. No hay clima, no hay alternancias noche-día, elementos, digamos, de la naturaleza, etcétera, etcétera, que tiene que ver con lo que es ese clima, ¿no? Tal vez porque lo material lo seguimos pensando con lo sólido, con la dureza, y se nos escapa el aire, se nos escapa la atmósfera, se nos escapa el clima, ¿no? Entonces, es más, la palabra tiempo, dejada así, sin darle ningún adjetivo, para nosotros es tiempo cronológico, pero en castellano tenemos que aclarar, ¿no? Si es time, si es weather, ¿no? Si es tiempo cronológico, si es tiempo atmosférico, ¿no? Y en ese sentido, creo que lo que viene a traer el apantallamiento, digamos así, el convertirnos en pantalla de la pandemia, es una advertencia sobre la visibilidad del aire. El aire es algo visible, lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nos contagiamos, porque es peligroso, porque si lo respiramos nos podemos enfermar, hay amenaza en ese aire, y entonces desaparecen muchas significaciones que teníamos nosotros antropológicamente y sociológicamente dando vuelta, aparecen atrapadas en esa y desaparecen, ¿no? Desaparecen rápidamente. Baja un poquito, Dani. Entonces, Ingold, el antropólogo, dice, el aire es impensable. Y efectivamente, ¿no? El aire se nos aparece en ciencias sociales como lo impensable. No pensamos en el aire, no pensamos en la atmósfera, no pensamos en las nubes, no está, no es material, ¿no? El aire, lo aéreo, la atmósfera desaparece. Y tenemos que decir, y más lo que nos dedicamos a comunicación, que la atmósfera, el aire, es un medio, es el soporte material de la comunicación. Cuando estamos cara a cara, lo que transporta nuestra mirada, lo que transporta nuestras palabras, lo que nos hace permitir escuchar, es el aire. El soporte material de la comunicación cara a cara es el aire. Y es el medio lumínico, la luz por la que podemos ver y podemos sentir. Es el medio del sonido para escuchar la palabra. Por supuesto, es el olfato, el querernos o el rechazarnos por el olfato. Digamos, nuestra comunicación cara a cara está llena, digamos, ese aire está cargado, o sea, no podemos sentir la comunicación y estar juntos sin aire. El aire es el medio para estar juntos. Nadamos en el aire. Pero desde el punto de vista técnico, además, el aire son ondas, ¿no? Es decir, yo a veces en clase digo, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá a mi alrededor? Nada. ¿Cómo que no? Si Wi-Fi está funcionando, quiere decir que acá hay ondas que transmiten Wi-Fi.
Si Bluetooth está funcionando, aquí están las ondas de Bluetooth funcionando. No las puedo tocar, no las puedo ver, pero están. La radiofrecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que, insisto, el aire es un medio material, es una presencia material, digamos, en la vida humana. Y por lo tanto es un medio a ser rescatado y a ser tenido en cuenta en nuestras reflexiones sobre el elemento tecnológico. La siguiente PDF, la mitad. Muy bien, ahí. Entonces, ese aire es que vivimos en el aire. ¿Sí? Cuando a alguien, sobre todo a un niño flaquito, le dicen, no, este vive del aire porque no come nada y está todo el día ahí, no sé qué más. No sé si vivimos del aire, pero vivimos en el aire. Y es más, estamos juntos en el aire. Es decir, no, ¿cómo concebimos la pareja, la familia, el tomar mate juntos? ¿Cómo lo concebimos si no es sin el aire, sin la atmósfera, ¿no? El aire nos permite sentir, percibir. Nos movemos y nos expresamos corporalmente en el aire. Y sobre todo, tiene que ver con el respirar, el inhalar, es decir, el hacerlo objetivo, subjetivo, inhalar, y el exhalar, lo interior, largarlo hacia afuera. De tal manera que, digamos, incluso genera un movimiento a nuestro alrededor de aire que entra, de aire que sale, de interioridad que se llena y de interioridad que se sale. No es casual, digamos, que uno de los mitos fundantes de Occidente sea que Dios hace un muñeco de barro, es decir, una vasija, es decir, algo hueco, y después como cierra la vasija esa, la sopla y le infunde el alma, ¿no? El ruaj, el aire, ¿no? Es decir, que digamos, aún, digamos, en los mitos, digamos, mesopotámicos y judíos, digamos, ese Dios, digamos, eso es un alfarero que llena de aire, ¿no? Que llena de aire. Y por eso decimos que cuando alguien muere exhala, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el tema del respirar es fundamental en la consideración de la vida humana, tanto cultural como desde el punto de vista técnico. Y de ahí viene la palabra conspirar, respirar juntos, respiramos juntos. Si nos juntamos, digamos, y conspiramos, quiere decir que estamos respirando el mismo ambiente. Bueno, ya ahora no se estila mucho, pero vieron antes, yo me acuerdo cuando nos sentábamos a estudiar antes, la gente fumaba y los que no fumábamos salíamos así como a tomar un poco de aire fresco porque estaba el aire contaminado, estábamos conspirando, leyendo las mismas cosas, ¿no? La conspiración es, en algún sentido, ese compartir aire. Sin embargo, esta atmósfera o este aire parece que en ciencias sociales se ha convertido en vacío. Es un vacío. Hemos convertido, digamos, el aire en vacío. ¿Podés bajar un poquito? Y como les decía, ese tiempo es cronológico, digamos, y es meteorológico. Pero cuando decimos en castellano tiempo, lo sobreentendemos como cronológico, el time, ¿no? Y el meteorológico no lo tenemos en cuenta. El meteorológico es el tiempo loquito, es el loco, es decir, es cambiante, temperamental, caprichoso, etcétera, etcétera. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que hemos llegado a pensar lo social en el vacío? ¿Cómo es que le hemos extraído el aire a la reflexión sobre la acción social? Yo creo que aquí es interesante pensar esto. ¿Podés bajar un poquito si lo vemos todo? En parte tiene que ver con esa noción de comunicación que es de transmisión. O sea, cuando hay transmisión no hay aire, porque no es comunicación humana, es de bits o de lo que sea, pero no hay aire, ¿no? Y además, con el nacimiento de la ciencia meteorológica, se ha buscado medir y calcular, es más, predecir eso que es caprichoso y cambiante. Antes que teníamos, pues dice versus, el pronóstico sapiencial de la gente de campo, que veía una nube acá, el viento que venía, los pájaros que iban usando el aire para hacer determinados movimientos, el olor, etcétera, etcétera. Ese pronóstico sapiencial que tenía el tiempo, digamos, que hacía del tiempo algo que había que observar, mirar, y que estaba relacionado incluso con lo moral, porque, digamos, el buen tiempo tenía que ver también con una cierta moralidad, con una cierta bondad. Bueno, eso fue medido y calculado para buscar la predicción. Los más viejos de Córdoba recordamos a Schoyen, el famoso predictor el famoso predictor del tiempo que siempre le erraba, ¿no? Y que decíamos, claro, con los medios técnicos de ese momento hacía sus interpretaciones, pero ese pronóstico sapiencial de la gente del campo, la gente del mar también, ha sido, por decir así, transformado en medición y cálculo. Pero también piensen en la arquitectura. La arquitectura son interiores climatizados, aire acondicionado.
extractores de aire, purificadores de aire, humificadores, perfumes ambientales. Es decir, si empezamos a observar toda la arquitectura, digamos, también está haciendo que nos olvidemos del aire y lo pongamos a una temperatura constante, con un olor constante, con una percepción constante, es decir, desaparecerlo. En algún sentido, hemos extraído el aire de la arquitectura, hemos extraído el aire de nuestra percepción de qué tiempo va a ser, de qué tiempo meteorológico va a ser, y en ese sentido no es extraño que, digamos, pensemos la comunicación como transmisión, es decir, hemos vaciado lo social de aire. La siguiente, por favor. Un poquito más. Y la pantalla, estoy leyendo, culmina la transformación del aire-atmósfera en vacío. En algún sentido, la pantalla es una forma, digamos, de transformar, digamos, nuestras relaciones en algo que no necesita aire. Es el vacío, digamos, se plantea como un vacío. Podríamos decir, leo, lo digital para el usuario, insisto, para el usuario, es el culmen de la máquina de vacío, un extractor, ¿no? Es decir, como quien va a guardar unas sábanas y quiere dejarlas muy chiquitas, o quien va a guardar un alimento. Lo digital parece una máquina de extracción de aire, una máquina de vacío. Mientras, por el contrario, la batalla, estoy leyendo, la batalla geoestratégica se libra en la atmósfera. Porque todo lo digital necesita producción de energía, solar o no solar, de viento, produce una contaminación muy grande. Los satélites, hay una lucha por la ubicación de los satélites en el espacio exterior, es decir, en eso que llamamos atmósfera, el control de las ondas, el control de las aguas para refrigerar. Es decir, que mientras parece que la pantalla para el usuario es el elemento de vacío, es para la industria y es para la producción de lo digital una batalla geoestratégica. Un poquito más abajo. La pantalla transforma lo común, lo político, en un sentido muy material. No compartimos el aire. En este momento no compartimos el aire. Puede estar lloviendo, puede estar cayendo lo que sea. Es más, puede que uno tenga mucho calor, que el otro tenga mucho frío, y de hecho, como estamos en distintas geografías, podría ser así. Pero bueno, por suerte tenemos una arquitectura que nos tiene a todo más o menos en 21 grados, 22 grados, digamos, idealmente, y entonces compartimos aspectos medibles del aire, aunque no midamos el aire. Y en ese sentido, lo político se vacía, en un sentido literal, se saca el aire, está vacío. Es decir, lo político, es decir, las formas de organizarnos, de estar juntos, el estar juntos, comienza a ser algo que no conspira. No podemos respirar juntos. Es decir, no podemos sentir juntos, no podemos consentir, no podemos conspirar. Y en ese sentido, dice ahí, la mediatización de la pantalla es política. Eso no quiere decir que la pantalla sea apolítica o que no sea política, sino que tiene otras características, digamos, que son producto de un largo proceso de transformación de las relaciones humanas en algo vacío, carentes de atmósfera, carentes de clima y de aire. Y donde todas las palabras que han definido clásicamente a la política, insisto, conspirar, consentir, respirar juntos, ahogar, etcétera, etcétera, toda la metafórica política relacionada con el aire queda vacía también, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de palabras que tenían que ver cuando estábamos juntos, en una asamblea, en un ambiente político, ¿no? Cuando estábamos en una casa tomando una cerveza y conversando, tomando un mate, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el tema del vacío, del aire, de la atmósfera, es algo para dejar planteado aquí, ¿eh? Sería como un primer punto que me parece importante y que plantea, digamos, la mediatización de la pantalla como la mediatización de una política que se vacía de aquellos elementos que están en relación con cuerpos que se juntan, con vida que está reunida y organizada. Vamos al punto 2.
como insinué recién, digamos, hay un adelante y un detrás de la pantalla. Es una cosa bastante obvia, pero es muy, muy importante este delante y este detrás. El delante es el que ustedes ven en sus pantallas, el que yo veo en mi pantalla, es en donde hacemos clic, es en donde movemos el cursor, es donde vemos las imágenes, es la superficie, digamos, que ilumina nuestra cara. En algún sentido es muy importante todas las pantallas que mayoritariamente por ahora sean luces que se emiten hacia nuestra cara. Pero detrás de esa pantalla, es decir, en el soft de las pantallas, en las aplicaciones, etcétera, etcétera, ahí se está detrás de la pantalla. Un hecho muy conocido es en 1984, digamos, la publicidad de Mac de Apple, que es una publicidad fundamental, digamos, en la historia de la comunicación. Son de varios minutos, está disponible en YouTube, es muy importante. Juega obviamente con 1984 la novela. Bien, no vamos a entrar en eso porque es largo, pero si quieren después lo comentamos si él pasa. ¿Qué es lo importante ahí? Se hacía popular, se hacía masivo, se hacía un instrumento de consumo, la interfaz gráfica de usuario, GUI. La interfaz gráfica de usuario, que ya venía de antes, no era, pasa a ser, digamos, pasa a pertenecer a todas las computadoras. Y en ese sentido, desde el punto de vista del hardware, el ratón comienza a ser el instrumento con el que interactuamos en esa pantalla. Por el contrario, antes que teníamos comando, dar órdenes a esa pantalla a través de un teclado. Digamos, la interfaz gráfica donde nos dice que, no sé, que hay un basurerito, es evidentemente que ahí podemos tirar las cosas, ¿no? Y la arrastramos, etcétera, etcétera. Esa interfaz gráfica tuvo ya, si podríamos decir de una medida, su culmen con la pantalla táctil, en el sentido de que el teléfono celular convierte, digamos, la interfaz gráfica en algo mucho más intuitivo cuando ya podemos con nuestro dedo hacer simplemente hacia arriba, hacia abajo, hacia el costado, ampliar, disminuir, etcétera, etcétera. Lo que hace, digamos, que el diseño de usabilidad, concepto fundamental en la interpretación de las tecnologías digitales, la usabilidad, el diseño, guiado por la sencillez, la facilidad, el uso intuitivo, permiten, digamos, que ese delante de la pantalla tenga una experiencia naturalizable. Se nos hace muy natural esa relación, se busca esa naturaleza, se busca esa naturalidad, y esa naturalidad, como veremos, tiene algunas consecuencias. Eso es lo que ha permitido, que está la flechita allí, que junto a la velocidad y a la efectividad de las aplicaciones y de los software, ha generado, digamos, una naturalidad de cambio muy, muy rápido, muy veloz, que nos ha hecho perder el sentido de la maravilla, ¿no? Es decir, ahora nos puede parecer común esto que estamos haciendo aquí, pero es maravilloso. O sea, es que yo he vivido a lo largo de mi vida las películas de ciencia ficción que se hablaban, digamos, con el teléfono que se veía en la cara. Y para mí era ciencia ficción y yo pensaba que eso era imposible. Y en mi vida, o sea que hace nada, no porque sea joven, sino hace nada porque en la vida de un individuo, una generación, digamos, esto que estamos haciendo en este momento parecía ciencia ficción, literalmente era ciencia ficción, y hemos perdido esa capacidad de maravilla por esa aceleración y esa velocidad que nos lleva a naturalizar todos los procesos. Entonces, la pantalla desaparece como interfaz del software, desconecta, de algún sentido, nos hace más fácil el software y lo esconde. Es decir, a la vez que nos muestra la sencillez y la capacidad intuitiva para manejarlo, esconde detrás la complejidad, digamos, del sistema con el que se está trabajando. ¿Podés bajar? Y esto es lo que se ha pensado así como la diferencia entre los contenidos de usuario, es decir, esta, por ejemplo, esta interfaz que estamos usando, mi PDF, la cara de ustedes, mi cara, etcétera, etcétera, y el usuario como contenido. El hecho de que Google en este momento tenga un algoritmo por el que esté, digamos, guardando nuestra información, nuestras interacciones, etcétera, etcétera, y por si fuera útil o sumándola a miles de interacciones y percibiendo a través de otro algoritmo tendencia de lo que estamos usando, quiénes somos, etcétera, etcétera, los países que se juntan, la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir que esos contenidos de usuario son el contenido, es decir, los comentarios, el tweet, el compartir, me gusta, el hablar, y el usuario como contenido son los rastros que va tomando los diversos algoritmos a través de los clics, la navegación, la geolocación, los gustos, los amigos,
las interacciones que estamos teniendo, etcétera, etcétera. Es decir, que el algoritmo es ese procedimiento matemático y lógico para emparejar, para relacionar los contenidos del usuario y los rastros que ese usuario deja, ¿no? Trata de emparejar y, por lo tanto, digamos, obtiene, por decir así, esa doble facilidad. Nosotros, de cara de usuario, obtenemos esta comunicación, obtenemos esto que estamos diciendo y, digamos, la propia empresa puede rastrear, digamos, o puede obtener lo que necesite de cara a futuro. Como saben, Google empezó a guardar datos sin saber para qué los guardaba. Es decir, en general, digamos, la tendencia es que mientras haya capacidad de almacenamiento se los guarda y luego se ve qué se hace. Y esto es lo que va a convertir, ahí termina entonces la 4, en los datos, ¿no? Esto es lo que en parte llamamos datos y que son la clave de lo que nosotros queremos pensar también. ¿Puedes pasar? El sistema sociotécnico actual, digamos, es un sistema que extrae y acumula datos. Como insisto, no siempre sabe para qué. Con acciones legalmente opacas. Todo el tiempo hay juicios y todo el tiempo hay sobre cómo obtiene, digamos, Google, pongo el ejemplo de Google, pero cualquier otra aplicación, cómo obtiene nuestros datos. Las políticas de privacidad van cambiando constantemente porque es una forma de negociación constante sobre hasta qué punto se obtienen, digamos, se obtienen legalmente cosas que no tenían por qué tener, desde orientación sexual, gustos, orientación política, lista de amigos, etcétera, etcétera. Es decir que, digamos, en algún sentido, este conjunto tiene consecuencias inciertas. Ni siquiera las propias empresas saben muchas veces cuáles son parte de esas consecuencias, porque a veces dependen de desarrollos posteriores. Los usuarios son transparentes, leo, y la opacidad empresarial. Es decir, cada vez más los usuarios somos transparentes y cada vez más el empresariado es opaco. Opaco en sus procedimientos, leo, en sus acumulaciones de datos, en el destino que le da a esa información. Es decir, que aquí estarían las nuevas formas de control social y, por lo tanto, los nuevos territorios políticos con los que debemos enfrentarnos, ¿no? Pasamos a la siguiente. Lo algorítmico, entonces, algoritmo sería, bueno, yo llamo lo algorítmico, pero voy a definir primero qué es algoritmo. Es un elemento estratégico para pensar la cultura, la sociedad y la política. Digamos, no podemos hablar hoy en día de política, no podemos hablar de sociedad ni de cultura, si no tomamos el elemento algorítmico como un elemento constitutivo de nuestra propia realidad. Es un conjunto calculable de pasos para lograr un resultado deseado. Es decir, que en sí mismo, digamos, el algoritmo no es lo malo. Quiero decir, cuando yo hablo de política algorítmica no quiero decir, bueno, entonces esto habría que reventar los algoritmos. No, lo que estamos diciendo es que hay un conjunto de algoritmos que son un conjunto calculable de pasos que obtienen, digamos, secretamente, de manera arbitraria económicamente, de manera arbitraria desde el punto de vista político, de la privacidad, etcétera, etcétera, resultados que más o menos van deseando. Son pasos lógicos para resolver un problema y a eso es lo que nosotros llamamos el corazón de las tecnologías digitales. Digamos que en el centro de las tecnologías digitales está el software y en el corazón del software están estos algoritmos. Es lo que digo a continuación. Entonces esa tecnología digital, como sabemos, se compone de hard, de soft. El soft son programas y la columna vertebral del programa son los algoritmos. Dicho así un poco sencillamente para que nos ubiquemos. Los algoritmos son el núcleo del conocimiento esencial. Es decir, hoy en día estudiar cómo se hace un algoritmo de forma medianamente lógica no es opcional, es parte del conocimiento esencial. Y un algoritmo se hace con lápiz y papel. Es decir, simplemente queremos llegar a un objetivo, vemos cuáles son las tareas a realizar. Incluso los algoritmos más difíciles pueden, en principio, hacerse con lápiz y papel. Es decir, que este es un conocimiento esencial, pero que no requiere, en principio, como lógica, no requiere conocimiento informático. Luego después se puede ver cómo se transforma esos pasos lógicos en proceso informático.
es un conocimiento ciudadano. El algoritmo es un conocimiento que tiene que tener el ciudadano, no es que lo tenga que tener un especialista, ¿no? Y es una pregunta acerca de cómo se resuelven nuestros problemas. Cuando yo voy y, por ejemplo, consulto un chat, ¿cómo se resolvió el chat? Bueno, ese cómo es algorítmico. Y yo estoy en atención del cliente de una determinada empresa. Bueno, ese cómo se resolvió es algorítmico. Y cuando yo voy a Ciudadano Digital, es algorítmico. Es decir, cómo se resuelven nuestros problemas. El conocimiento ciudadano tendría que ver con cómo se resuelven nuestros problemas. Aunque yo luego informáticamente no sepa cómo fue traducido. Pero el primer paso, que es cómo es el mecanismo por el que se resuelve, ese es un conocimiento básico que podemos tener y que un ciudadano debería tener. Y eso digo desde los algoritmos más simples hasta el aprendizaje profundo, ¿no? El aprendizaje profundo que se ha puesto de moda, digamos, con lo que se llama inteligencia artificial. ¿Puedes bajar un poquito? Ese aprendizaje profundo que es lo que llamamos aprendizaje maquínico, ¿no? El machine learning, ¿no? Y que ese aprendizaje, ¿cómo se obtiene? ¿Qué gasolina se le pone a esa máquina? Los datos. Hay datos de entrenamiento con el que un algoritmo se empieza a aceitar y que funcione, y que funcione, y que funcione, y de nuevo, y de nuevo. ¿Cómo reconoce? Cada vez que nos ponen el código para ver, en la figura siguiente señale los semáforos. En la figura siguiente señale los coches. Bien, eso es un entrenamiento. Ahí estamos entrenando el algoritmo de reconocimiento visual. Es decir, el entrenamiento de los algoritmos es algo muy difícil que requiere mucho tiempo. Bien, una forma es la que cuando nos obligan a decir seleccionen las sendas peatonales en la siguiente foto. Bien, sepan que aparte de obtener la entrada a un determinado lugar, estamos entrenando el algoritmo de reconocimiento visual. Y en general suele ser así, es tan caro, digamos, entrenar que muchos procedimientos se hacen, digamos, también como una forma de ir entrenando. También las redes neuronales, ¿no? Pero aquí, el aprendizaje automático, el aprendizaje maquínico, que es un poco parte del corazón, digamos, de la inteligencia artificial, de lo que hoy llaman inteligencia artificial, digamos, tiene ese punto, por decir así, que son los datos de entrenamiento. ¿De dónde salen los datos de entrenamiento? De muchos lugares, por supuesto, de cuando ponemos me gusta, cuando compartimos, cuando charlamos con amigos, cuando nos conectamos a una red, todo eso son datos. Pero también se han alimentado con base de datos policiales, con datos censales, es decir, todos los datos son útiles en la medida en que van engrasando la máquina y van de esa manera entrenando distintos algoritmos y por lo tanto nosotros podemos decir a nivel popular distintos programas, ¿no? Eso depende, dice ahí abajo, de la velocidad de procesamiento, obviamente, ¿no? De la capacidad computacional. Es decir, todo esto va avanzando porque los hard son cada vez más poderosos, las memorias son cada vez más grandes, los soportes son más grandes, los canales de transmisión son cada vez más potentes, etc. Es decir, que todo esto que estamos viendo a nivel de soft también dependen, por supuesto, de una máquina que es cada vez mejor, más veloz y tiene más capacidad de almacenamiento. Imagínense el ejemplo que pongo siempre, cualquier celular nuestro, por más pequeñito que sea, es muchísimo, posiblemente decenas de veces, tiene más capacidad de computación que la máquina que llevó al hombre a la luna. Imagínense, con a lo mejor una centésima parte del teléfono nuestro, podríamos llevar al hombre a la luna. Y mientras nosotros estamos poniéndole me gusta a no sé qué tontería. Fíjense cómo a nivel de hard, ¿no? A nivel de lo que significa eso. Baja un poquito. Pero todo esto, que es por decirlo de una manera descriptivo, tiene una matriz o tiene un aire, tiene una atmósfera en donde se vuelve, que es lo que llamo imaginario tecnológico. Puse dos frases al pasar de tecnólogos. El aura de misterio, habla un programador. Otro habla de la fe en la inteligencia artificial, el libro famoso, etcétera, etcétera. Está lleno de gente que desde la propia tecnología está luchando, entre comillas, por decir, eso que llamamos imaginario tecnológico, porque concibe que la lucha contra ese conjunto de creencias sociales es una forma de conquistar, digamos así, el uso de la tecnología. Pasamos al siguiente.
Yo me guío por una frase antiquísima de Günther Anders: no estamos a la altura de la perfección de nuestros productos. Yo creo que sigue siendo vigente de que no estamos a la altura de la perfección de nuestros productos. Nuestros productos son muy perfectos, son geniales, son un logro de la civilización, son para sorprenderse, son increíbles, pero no estamos a la altura, no estamos a la altura, por la complejidad, pero también por la velocidad, como decíamos recién. Piensen en Virilio, Harmon Rosa, que cito así al pasar. Esa velocidad es la que nos pega una trompada en la cabeza y nos produce un shock. ¿Qué es un shock en el sentido médico? Es cuando no hay suficiente sangre y oxígeno en los órganos. Nos quedamos sin aire de tanta velocidad con la que avanzan las cosas. Ese quedarnos sin aire es lo que llamamos ansiedad. Así nos quedamos como... Es que una cosa y la otra, y de pronto, por suerte, he visto que mis alumnos ya, que son millennials y están teniendo 30 y poco, los últimos, ya sienten que sus hermanos pequeños van muy rápido. Me encanta sentir eso, porque era lo que yo sentía cuando era profesor de ellos. Ahora siento con todas las generaciones, que van muy rápido y yo voy lento, ¿no? Ese shock produce confusión, pérdida de conciencia, respiración acelerada, falta de aire. Esta es la descripción médica de lo que es un shock, ¿no? Un golpe que nos deja de esa manera. Y eso es lo que leo allí. Nosotros recubrimos con narrativas, con símbolos, con mitos. ¿Para qué? Para no parar. En realidad, todo el sistema narrativo en torno a las tecnologías, todo el marketing en torno a las tecnologías, luchan contra los luditas. Es decir, luchan contra lo que se podría llamar la incapacidad de enfrentar una situación nueva y que las máquinas se paren. El gran problema, digamos, del sistema tecnológico no es su velocidad. Para ellos mismos, para el propio sistema no es la velocidad. Es que no puede parar. No debe pararse. Y entonces el sistema de marketing narrativo está hecho para eso, para producir narrativas, símbolos, etcétera, etcétera, entre otras cosas, para no parar. Y ahí es cuando aparece el concepto de magia, que es un concepto, un imaginario fundamental. La magia tiene que ver con esa desconexión entre lo que hace el usuario y los resultados obtenidos. Sí, baja. No puede ser que yo pase el dedito así por un pedazo de vidrio y de pronto me conecte a 12.000 kilómetros. Es que es mágico eso. ¿Cómo puede ser? Que en mi caso, que tengo los hijos a 10.000 kilómetros y el otro día tenía que salir antes de la escuela y me dijo que le mandara una nota que dijera que yo lo autorizaba a salir de la escuela. Y yo estaba en un restaurante porque un amigo había fallecido y salimos del funeral y estábamos ahí comiendo y yo en medio de eso le pido una servilleta al camarero, le hago, autorizo a mi hijo fulano de tal, firmo, papá, saco una foto y lo envío. Es que es una maravilla. O sea, ¿cómo puede ser que yo haya hecho eso y que él haya llamado a 10.000 kilómetros? Su mamá estaba cerca, pero el teléfono no le funcionaba. Entonces, esa desconexión entre lo que hace el usuario, tan sencillo, tan fácil, tan natural, y los resultados mágicos obtenidos, genera esa sensación de magia que es muy utilizada, digamos, por el punto de vista del marketing. Tiene que ver, Leo, con esa causalidad invisible, esa eficacia sorprendente e invisible que tiene la tecnología. No sabemos por qué, pero cada vez más. Si han accedido a los coches eléctricos, verán que, digamos, si uno aprieta el freno, en realidad no aprieta nada, porque antes uno apretaba el freno accionaba un pistón, el pistón circulaba el líquido, y el líquido abría unas cosas, cerraba otras, ¡pam!, frenaba. Bien, ahora no, ahora quedó como que apretamos con la mano, que apretamos con el pie porque estamos acostumbrados, pero igual que el sonido, hay que meterle un ruido porque si no nos pasa por arriba el coche eléctrico no nos hemos dado cuenta que venía un coche, ¿no? Que venía un auto. Entonces, es invisible, súper invisible, y cada vez más toda nuestra tecnología, la eficacia que tiene. Por lo tanto, digamos, esa magia, esa invisibilidad de la eficacia, se relaciona con varios imaginarios, pero yo solo cito dos. Por uno, el de la neutralidad. La tecnología es un procedimiento exacto, imparcial, es neutral, cosa que es mentira. Es decir, como dirían los tecnólogos, la tecnología no es ni buena ni mala, pero no es neutral. O sea, ya que nos vendan la neutralidad ya es otro tema.
Lo de bueno y malo lo dejamos para otro momento. Y el otro tema es el de Morozov, el famoso, el solucionismo. La tecnología viene a solucionar cosas. Es decir, siempre la tecnología aparece como una solución. Y ahí uno descubre que tenía un problema. En realidad, digamos, descubre los problemas en el momento que me están vendiendo una solución. Bien, un poquito para abajo. Entonces, esa maravilla, esa sorpresa, ¿tendrá que ver con un exceso o no tendrá que ver con un exceso? ¿No? Ahí hay que pensar, ¿no? El concepto de maravilla, de exceso, simbólico, etcétera, etcétera, son temas que me parece a mí que son interesantes. Como esto es un pensamiento en voz alta, no tengo por qué resolverlo. Bueno, la eficacia de los aparatos y sus lógicas algorítmicas, en algún sentido, cuando el aparato resulta que me dijeron, no, porque usted va a poder hacer esto y usted va a poder hacer aquello, y yo lo pruebo y, ¡buah! Tiene razón. Gratis, me estoy comunicando gratis. Estamos nosotros acá, 26 personas conectadas gratis, viéndonos la cara, escuchando esto, gratis, totalmente gratis, entre comillas, ¿no? Qué eficacia de los aparatos, qué lógica tan buena, ¿no? Entonces es verdad. Leo, justifica la verdad de la promesa. Mi pequeña interacción individual con el aparato y con la tecnología justifica la verdad de la promesa del sistema tecnológico. Es decir, la experiencia individual justifica el sistema sociotecnológico. En ese sentido, digamos, hay una función ideológica que está funcionando ahí, ¿no? Que es la de la justificación del sistema sociotecnológico a través de las experiencias mágicas y maravillosas que el individuo tiene a cotidiano. Experiencia individual, legitimidad social. O ahí, medio poético, los pasos son individuales, los caminos son sociales. Todo esto genera una gran confianza, digamos, ¿podés bajar? Una gran confianza en la magia tecnológica. Debe ser así. Seguramente tienen razón y es así. Bien, eso tiene que ver con lo mágico, aspecto mágico con el que estaba comentando. Claro, todo esto no es solo la tecnología digital en el sentido de esta compu, este celular, etcétera, etcétera, sino de la propia tecnocracia. La política, desde hace ya décadas organizada en torno a la tecnología, la tecnocracia, se organiza en función de un saber técnico, un gobierno de expertos, de instituciones independientes, acciones y medidas neutras, ¿no? Y leo de costado así, el desarrollo está relacionado con la promesa tecnológica. Es decir, la tecnocracia ya desde los años en que surgió, que ya hace ya unos casi 50 años, digamos, trae dentro de sí la idea de que como responde a un saber técnico, como responde a un gobierno de expertos, como las instituciones son independientes, como las acciones y las medidas son neutras, por lo tanto, está despolitizado. Sin embargo, lo que está sucediendo es que se ha politizado el saber del experto, se ha politizado el conocimiento. No es casual la lucha contra las universidades. ¿Por qué? Porque lo que está politizado es el conocimiento. Es decir, detrás, digamos, de la supuesta despolitización que hace la política tecnocrática, en realidad lo que sucede es lo contrario. Se politiza el conocimiento. Y entonces leo, el saber experto que autoriza a gobernar requiere confianza entre el experto y los ciudadanos. Hay que confiar porque él es el experto, él es el que sabe. Y esto se propone desde hace ya 40, 50 años como lo contrario de la ideología. ¿Podés bajar? Digamos, la ideología tendría que ver con esa izquierda, con esa izquierda, esa derecha, y entonces la tecnocracia defiende eso. Esto empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Es una organización que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial y que llegó, digamos, con las políticas de desarrollo, etcétera, etcétera, se expandió por el mundo, pero que está constantemente presente en la política neoliberal, defendida como política tecnocrática, es decir, asociada a la tecnología. Bien, y esto concretamente, en nuestro tema, tiene que ver con procedimientos algorítmicos. El Sistema Nacional de Empleo en Brasil, el Sistema de Alerta de Niñez de Chile, la tutela judicial pretoria de Colombia, de la Corte Constitucional, las aplicaciones de coronavirus, COVID, etcétera, 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 etcétera. Está lleno, digamos, de procedimientos algorítmicos
digamos, que están a nuestro alrededor y que deciden muchísimas más cosas de lo que pensamos. Le invito a que hagan una investigación porque hay mucho trabajo sobre esto. Hay mucho trabajo, investigaciones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de política algorítmica, hablamos de una realidad. No estamos hablando de que... Y cuando hoy en día se habla de que vamos a traer la inteligencia artificial, etcétera, es un paso más dentro de un proceso que comenzó al menos hace 7, 8 años. Como decíamos, los algoritmos se alimentan de datos, ¿no? Y ahí un tema en el que yo no voy a entrar ahora tiene que ver con los sesgos que tienen esos datos. Sesgos racistas, machistas, clasistas, fóbicos, etcétera, etcétera. Ese es un tema aparte, digamos, que no tiene que ver con la lógica del funcionamiento, o sí tiene que ver con la lógica, pero que no voy a decir. Por eso, esto le llevó a una experta norteamericana, Cathy O'Neil, a hablar de armas de destrucción matemática, así se llama el libro. ¿Por qué? Ella lo justifica en el análisis de la política norteamericana. Su conclusión es que aumenta la desigualdad, un poquito más arriba, aumenta la desigualdad y amenaza la democracia. Bien, 2 preguntitas. ¿Qué sabemos los ciudadanos respecto de las decisiones que toman los algoritmos en la economía, en la educación, en la cultura? ¿Qué sabemos los ciudadanos respecto de las decisiones? ¿Qué sabemos los ciudadanos respecto de los datos que las empresas tienen de nosotros porque los gobiernos han delegado en esas empresas el funcionamiento de sistemas políticos públicos? Bien. Si la conclusión es que sabemos muy poquito o nada, es que estamos muy jodidos, pero muy jodidos. Esta es una tarea pendiente, es una tarea urgente, porque pareciera que se está habilitado a hablar de una política sin sujeto, de una política sin acción, en el sentido de Hannah Arendt. Podés pasar, voy terminando, ¿saben? Bueno, me queda todavía unos minutitos. Si me aguantan. Bien, y junto a la tecnocracia tenemos el populismo. El populismo encarna el saber del pueblo, es decir, hay un pueblo que es puro y una élite que es corrupta. Entonces, el liderazgo está legitimado porque representa a ese pueblo. Estoy dando, evidentemente, una noción de populismo bastante más sencilla que la de Laclau. Bueno, yo le digo Laclau porque es catalán, pero en Argentina le decimos Laclau creyendo que es francés, supongo, no sé. Entonces, ese populismo, en tanto que dice representar y se legitima por el pueblo, tiene una forma de organización que, digamos, apela, digamos, a una organización de una especie de masa desorganizada que va a organizar. ¿Podés bajar? Bien, entre tecnocracia y populismo, dicho así muy rápidamente, es decir, entre tecnocracia, que tiene que ver con el saber experto y la neutralidad, y el populismo, que apela al pueblo y al compromiso con ese pueblo, se está colando, creo yo, lo que podemos llamar el mesianismo. Es decir, la concepción de que la política es una tarea trascendente, una especie de envío divino, una tarea y envío del profeta elegido. Detrás de esto hay una acción política de los años 80, lo que se llamó teleevangelismo. El teleevangelismo fue una estrategia explícita del gobierno de Estados Unidos a través de la puesta en órbita de satélites para fomentar ideas de Henry Kissinger, un gran ideólogo, un gran, también, con su madre ahí, que bueno, ustedes no recordarán, pero pueden encontrar a Pat Robertson, que es el pastor de aquella época, y una teología, que es muy importante esa teología, que se llama teología de la prosperidad. Esa teología de la prosperidad y ese evangelismo es el que está detrás de Bolsonaro, Sebastián Piñera, Levis Moreno, Duque, Áñez en Bolivia, Mauricio Macri y ahora Milei. Es un evangelismo que se relaciona con el conservadurismo, en la medida en que se concibe la política como tarea trascendente, envío divino y el político como profeta elegido. ¿Podés bajar? Entonces, creo yo que cuando hablamos de política algorítmica, a lo mejor tengamos que hablar mejor, si hubiese pensado mejor el título, de tecnopopulismo mesiánico, que es una, llamémoslo de alguna manera, una mezcla entre los aspectos mágicos que envuelven el imaginario de la tecnología
los aspectos, digamos, de representación del pueblo, que tiene que ver con el populismo, y con los aspectos del mesianismo de una especie de cultura evangélica conservadora. La palabra tecnopopulismo, ahí está, lo tomo de Bickerton y de Ascenti, el libro se llama Tecnopopulismo. Entonces, ¿qué sería esto? Una mezcla de tecnocracia, es decir, políticas que se defienden en torno a la tecnología, son tecnócrata y economía liberal, hay medidas técnicas y neutras, se usa la inteligencia artificial, se promociona el uso de inteligencia artificial, se busca la alianza con empresas tecnológicas para poder mejorar esa administración tecnológica. Eso se relaciona con estoy representando al pueblo frente a la corrupción de la élite y el fracaso de sus acciones. Y por fin la amalgama termina con un mesianismo concebido que concibe la historia como un proceso para un nuevo orden, una acción política legitimada por Dios, y el líder como un representante del pueblo elegido, no de todos. ¿Podés bajar? Bien, y esto culmina, creo yo, así para no matarlos más allá de cosas, ¿en qué atmósfera genera esta política? Porque lo que tenemos que concebir es justamente que hay una atmósfera que genera esto. Eso cuando uno habla, es irrespirable el aire. Cuando uno dice, mira, la política está irrespirable, no puedo respirar. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque hay una atmósfera real. Y esa atmósfera es lo que Eva Illouz llamó, tal vez, digamos, las dimensiones emocionales. Yo tomé dos nomás, el asco y el resentimiento. El asco es el olor a pobre, el olor a negro, la contaminación con el sobaco sudado en el colectivo. Y eso fundamenta una identidad propia. Somos nosotros, los limpios. Nosotros somos los, digamos, es identitario. El olor, digamos, y el asco es identitario. Y separa del otro, del que huele distinto, ¿no? Eso es un aspecto emocional de esa atmósfera creada por un tipo de política, y la otra es el resentimiento, que es, digamos, todas esas sensaciones de venganza, de envidia, de desprecio, digamos, la idea de ahogar al otro, ¿no? Lo tengo que ahogar porque tengo que vengarlo, tengo que sacarle el aire, tengo que extraerlo, ¿no? ¿Qué es lo que puse allí? Es la dificultad para respirar. Esta dimensión emocional representa una dificultad para respirar. Una dificultad política para respirar juntos. Una dificultad política para conspirar. Y en relación a eso mismo está la noción de estado de ánimo, ¿no? Cuando hablamos de estado de ánimo también es una noción climática, ¿no? El estado de ánimo no es algo subjetivo que está en el individuo. El estado de ánimo no es algo objetivo que está afuera, en el entorno. Es algo que está inhalándose y exhalándose. Como cuando soplamos y hacemos una burbuja de jabón. Ese aire va encerrado en la burbuja. Hay una fuera del aire que estaba adentro. Que después, ¡pum!, explota y se mezcla con el aire, ¿no? La dificultad para respirar tiene que ver con el estado de ánimo en el sentido político. Y creo que es el carácter atmosférico que nos afecta y que se apodera de nuestros sentimientos. Creo que estamos afectados atmosféricamente, digamos, nuestros sentimientos. Y las tecnologías juegan un papel clave, ¿no? Juegan un papel clave en nuestro decir. Este tecnopopulismo mesiánico hace de la tecnología un instrumento atmosférico anticonspiración. Una herramienta que segrega, que aísla. Y sobre todo, la tecnología aparece como un instrumento autoritario, frente al cual el no experto no puede decir nada. Autoritario también porque justifica la política como tarea sagrada y trascendente, frente al cual los no creyentes no podemos decir nada. No somos expertos, no somos creyentes, ¿qué podemos decir entonces? Por eso que a todo ello creo que hay que oponerle la creación de una atmósfera de esperanza, es decir, un entorno físico para respirar juntos. Porque la esperanza es la que ilumina el mundo, y ilumina la vida. La esperanza hace de la vida algo más que sobrevivir. La política no es para vivir, la política no es para sobrevivir, es para vivir en el sentido pleno. Y en ese sentido hay que crear atmósfera de esperanza, desplegar horizontes de sentido. Atmósferas creativas, críticas, pero también creativas. Y en ese sentido, la clave, creo yo, para ambientes, para crear nuevos ambientes políticos y nuevos climas políticos, tiene que ver con el humor
y con la belleza. Creo que el humor y la belleza son herramientas, digamos, que constituyen y que nos permiten tener una sensación de que creamos una atmósfera creativa en la que podemos respirar, digamos, otros aires. Bien, hasta ahí que ya me he pasado de tiempo. Gracias. Gracias. Voy a aplaudir porque una maravilla. Una maravilla increíble. Una maravilla increíble. Mágica. Bueno, muy bien, potente. lo que acabo de comentar es un poco continuación de los dos textos. Como ven, no he repetido los textos ni nada porque ya después lo pueden leer. Alguno habrá mirado aunque sea los títulos y bueno, si no, van a leer y no dice nada de esto y dice esto a la vez. Bueno, yo quisiera entonces abrir la palabra para que todos los que estamos acá presentes pudiéramos hacer una interacción fluida con Daniel. Y bueno, si también está por ahí Victoria, que también estaba convocada para moderar, si quisieras también decir unas palabras, Vicky. Bueno, el micrófono está abierto. A ver quién se anima a romper el hielo. Bueno, yo rompo el hielo. Bueno, les saludo a todos y nada, también decir un poco que me siento una estudiante más del seminario porque fue increíble esta presentación de Daniel. No había tenido la oportunidad de escucharte así en una clase, así que agradecida por eso. Y nada, en primer lugar, de por sí me pareció muy bueno que hayas traído tu letra. Me encantó porque siento que fue como si se quiere un gesto analógico que también nos hace sentir un poco más cerca, digamos, a tener una clase así. No me había pasado que me hagan una presentación con a puño y letra, digamos. Y muchas veces me pasa con una compañera acá que damos clases y me dice, ay, amiga, si podría agarrar un fibrón en el momento de la clase virtual, sería todo más sencillo. Podría hacer un dibujito, podría hacer tal cosa y bueno, me pareció que fue un recurso como muy interesante. Y también esta idea de pensarnos o reflexionar acerca de nuestras propias prácticas. No sé, me quedé pensando en un montón de cosas que decías acerca, por ejemplo, de esto de, no sé, yo me pensaba de cómo podemos salir a tomar aire también, usando esa metáfora un poco, en este estallido de pantallas o incluso atravesadas por la pandemia. A mí me pasó puntualmente que cursé muchos seminarios de manera virtual en aquel momento. Y realmente es como, llegaba un momento que decía, che, salgo un ratito y tomo aire. Y me sigue pasando ahora, creo que fue una práctica o un sentir que me quedó de la pandemia, que hoy por hoy capaz estoy dando una clase presencial y necesito ese momento de salir a tomar aire. Y nada, como a modo anecdótico, me reía porque también cuando hablabas de la exposición a las pantallas y cuando iniciaste la presentación y hablábamos más de las cuestiones relacionadas al aire y demás, hace poco una de mis amigas me cuenta que había ido a un centro de estética para quedarme en una rutina del skincare, de limpieza facial, y estaba indignada porque la persona que armó esa rutina le recomendó y le súper recomendó que use protector solar en la rutina, en la rutina a la noche, antes de acostarse. Y me decía, ¿para qué me voy a poner protector solar cuando me voy a acostar? ¿Qué sé yo, que esto, que el otro? Y es una de mis amigas que realmente se tuvo que poner un tiempo para abrir y cerrar TikTok porque se reconoce que está mucho tiempo expuesta, por ejemplo, a esa red social. Entonces dice, no, ahora, me dice, amiga, ahora me pongo 40 minutos y lo corto. Y yo pensaba, tiene todo el sentido entonces que esta persona te esté recomendando que te pongas protector solar antes de acostarte, digamos, con la exposición a la pantalla que tenemos y más encima en un entorno de luces apagadas, digamos, en lo que solo te ilumina ese dispositivo. Pero me quedaba pensando... la mano a Lina, no sé si, perdón. Dale. Bueno, hola, gracias. Muchas gracias, Daniel. Yo fui alumna tuya ingresando a la carrera de comunicación y la verdad es que desde que supimos de este encuentro con vos ha sido como, una catarata de recuerdos muy placenteros que además se confirman hoy. Coincidía con esto que decía Victoria al principio, creo que el gesto del manuscrito es poético y político.
¿no? Y termina de cobrar sentido en relación a todo lo que nos compartís como ideas y análisis. Y bueno, también podría decir un montón de cosas, pero me voy a quedar con una idea del final en relación a la belleza y el humor, y es si podríamos agregar ahí el amor, ¿no? Si no hay también, o no podría haber también una apuesta a una cierta ética del cuidado, de la solidaridad, del reconocimiento, de eso profundamente humano que somos, que pareciera en estos tecnopopulismos mesiánicos no estar presente. Y casi a mí me parece a veces que en una acción a veces inclusive reivindicatoria desde estos discursos, pronunciarse como no necesaria esa dimensión, ¿no? Como que hubiera una reivindicación de que eso no estuviera presente. Eso es un poquito, que escucharte en relación a eso, si fuera posible. Si quieren, hacemos varias intervenciones y comentamos después para que... Sergio levantó la mano. Ah, bien, sí, Sergio. Tenés el micrófono apagado, Sergio. Gracias. No, bueno, yo me quedé pensando, me interesaba que aclararas un poquito un concepto que trabajaste, porque, bueno, básicamente cuando vos planteas el tema del algoritmo y la política, y en un momento planteas bueno, no puedo dejar de decir que me hace mucho ruido bien cuando vos hablás del algoritmo y a mí me suena a la famosa frase de Voloshinov, ¿no? De que el signo era la arena de la lucha social y yo creo que hoy es el dominio del algoritmo. En la arena de la lucha social, ¿no? En el sentido de que está ahí un camino. Entonces, frente a eso, cuando vos planteás el algoritmo y la política, ¿pensás que, como piensan a veces algunos sociólogos y demás, hay posibilidad de generar una estructura algorítmica, digamos, de contracultura a la actual, o hay que buscar caminos alternativos? ¿Qué pensás respecto de eso? Sí, no sé, Anuar, Daniela. Hago una pregunta breve como parte del auditorio que está acá compartiendo, y es que una de las muchas cosas que me resuenan es tu análisis de la etimología de la palabra conspirar, y esta conspiración que decís que finalmente no se produce, me lleva también a pensar en la pulsión de muerte, ¿no? Y en cómo es que sin aire no podemos vivir. Y entonces quería preguntarte ahí cómo juega la pulsión de muerte frente a esa dificultad para conspirar. Y también traer como un elemento respecto de la poética y la belleza, una forma de conspirar bella que ocurrió ayer en Argentina, y es que en relación a este conflicto de las universidades argentinas, les pibes de la UNA, que es la Universidad de las Artes de Buenos Aires, conspiraron en un espacio público, en una estación de Once, en la estación de trenes de Once, Lo vi. Bailaron. Sí. Bailaron como acto de protesta, una canción que critica a Milei, ¿no? Pero bailaron desde su lugar y conspiraron, y me pareció divino como ejemplo para traer acá. Gracias. Anuar y Florencia, y después respondo si quieren. La primera tanda. Dos cositas, uno un comentario tal vez un poco sonso, pero me gustó esta imagen del vacío que proponías para pensar las pantallas, porque pensaba que en el corazón de la historia de las computadoras también hay vacío por esos tubos gigantes vacíos con los cuales fueron fabricadas las primeras computadoras, como la ENIAC y la UNIVAC. Entonces, nada, me gustó esa imagen que nos trajiste.
Y la segunda era quizás preguntarte ahí en estas figuras mesiánicas asociadas a lo político, como, bueno, Milei, Bolsonaro, etcétera, ¿qué rol o qué papel jugarían los CEOs de las grandes tecnológicas como Elon Musk, ¿no? Que también tienen sobre sí mismos una figura también bastante profética o mesiánica? No sé, yo te preguntaría, por ejemplo, esa diferencia. Y ellos, ¿no? Como cara visible de estos otros actores omnipresentes y tal vez un poco más corridos hacia la sombra, como las grandes compañías tecnológicas, ¿no? Florencia, y hago una primera respuesta, si les parece. Buenísimo. Creo que aparte va en sintonía con las mismas intervenciones y preguntas que te venían haciendo. Y yo me quedaba pensando en esto que hablabas vos al inicio de la intervención sobre lo común. Y pensaba en esto. Ahí Murdoch dice que lo citamos bastante en clases, habla de que la historia de Internet es la historia de la progresiva privatización y mercantilización de los comunes culturales, dice él. Nosotros también pensemos de los naturales y también cada vez más de lo público a distintos niveles. Y eso por ahí también me hacía pensar en la sensación de despojo con la que vivimos. Tal vez medio inconsciente, ¿no? Que yo la pensaba en esto que cuando vos decías nos quedamos sin aire porque no entendemos con la velocidad con la que va cambiando todo, pero también hay como una sensación de despojo que por ahí no la entendemos y no sabemos de dónde viene, y que de hecho no sé si es solamente de nuestro presente o también viene como más ancestralmente ahí. Es preguntarte también por esto, por la velocidad, ¿no es cierto? Esta apropiación que ha cambiado mucho. Sí, ¿les parece que haga una primera respuesta y después continuamos? Porque tiene ahí Victoria y Will habían levantado la mano, pero déjenme que responda, así no se me va la cabeza más de lo que se me ha ido. Nada, me alegra mucho, digamos, no sé cómo comentar esto, son todas ideas que, bueno, esto es una propuesta, digamos, de pensar en voz alta para provocar un poco, ¿no? Para provocar pensamiento, para provocar un espacio de pensar juntos, ¿no? En ese sentido me alegra, ¿no? Lo que decías, Victoria, lo de salir a tomar aire frente al estallido de pantalla, es que nos hace falta, ¿no? Cuando decimos que vamos a las sierras o a la montaña a tomar aire o vamos a la playa a tomar aire, es decir, esa metáfora de tomar aire es fundamental, digamos, en la supervivencia, digamos, de un mundo que es cada vez más encerrado, ¿no? Es decir, cuando la gente vivía en el campo y criando animales, no sé qué más, no salía a tomar aire, y de hecho no tenía vacaciones. Es decir, el concepto de vacaciones, el concepto de fin de semana, digamos, son conceptos, digamos, temporalidades que tienen que ver con horarios, con reglamentaciones laborales que se hacen en función de la artificialidad del reloj y de la luz. Es decir, el reloj y la electricidad convierten en algún sentido, digamos así, nos convierte en un engranaje donde ya no hay noche y día, donde no hace frío y calor y que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces lo de salir a tomar aire es como una especie de pequeña rebeldía de por Dios, quiero salirme de esto, de la electricidad que hace que pueda seguir trabajando a las 12 de la noche y de la calefacción que hace que cuando está muerto de frío todo yo pueda seguir trabajando, o el calor que se refrigera, ¿no? Salir a tomar aire es una metáfora muy bonita en el sentido y me gusta mucho. Lo mismo que decías, Alina, con el concepto de amor, fundamental. El concepto de amor es fundamental, ¿no? Yo aquí, digamos, tal vez apelo se podría citar muchas cosas, pero ya como la nombré una vez a Hannah Arendt, ¿no? El concepto de amor de Hannah Arendt, que es un concepto fundamental porque es un concepto político en Hannah Arendt. Porque en general, el concepto de amor, digamos, sobre todo en los libros de autoayuda y en cómo se promociona, es un concepto de, venga, los dos juntitos nos separamos, nos ponemos calentitos en la cama y estamos salvados y el mundo se acabó, ¿no? Y el bebé que está con la mamá y está con el papá y entonces está protegido, ¿no? Ese concepto de amor privatizado, digamos, en Hannah Arendt el amor está atravesado por lo político, ¿no? Está atravesado por el amor al mundo, por el amor a lo común, que es ese mundo que tenemos en común, ¿no? Entonces, me parece muy interesante eso del cuidado, el reconocimiento, que habría que pensarlo profundamente, ¿no? Por ejemplo, toda la filosofía del reconocimiento en relación a las pantallas, ¿no? Que puede haber ahí un desarrollo importante. Sergio me preguntaba por la posibilidad de una estructura algorítmica alternativa. Como estructura algorítmica, creo que es posible. Lo que pasa es que si la estructura algorítmica uno la transforma en software
y la lleva a un sistema informático y a establecimiento de redes, ya estamos dando como saltos, ¿no? Es decir, yo acá por síntesis hablo de algoritmos, pero claro, esos algoritmos luego tienen que transformarse en programa informático, el programa informático tiene que ser soportado por un hard, y ese hard tiene que estar conectado en línea, ¿no? Y en cada uno de esos niveles, digamos así, la noción de alternativa va quedando cada vez más ambivalente, ¿no? Cada vez más... No hay espacios puros. Es decir, lamentablemente, respecto de otras épocas de la vida, no tenemos espacios puros. No tenemos una isla que se pueda llamar utopía, a la que todos nos vayamos y tengamos una estructura algorítmica igualitaria, sin sesgo, etcétera, etcétera. Trabajamos en el barro, trabajamos con aire contaminado. No tenemos otra manera, creo yo. No sé, vos sabés más que yo de esto, pero ahora yo me hago el valiente y como hablo lo digo así. Pero creo que la estructura algorítmica puede ser, pero a lo mejor uno puede ahí, pero después hay que saltarlo, transformarlo en software, insisto, en redes, en hard, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido me parece que digamos, es difícil pensar este tema, es complejo, y por ahora los mejores trabajos que he leído son análisis de políticas que ya están implementadas. Entonces, esas políticas implementadas se analizan, entonces se puede ver una tendencia que tiene que ver con lo que decía Florencia ahora. Todos los estados recurren a políticas algorítmicas contratando empresas privadas. Es decir, no, es que ahí está el tema. Sí, vamos a hacer el DNI que sea súper rápido, sí, con una empresa privada. Vamos a hacer que el certificado nace con una empresa privada. ¿Y dónde van esos datos? Es decir, ¿hasta qué punto yo me puedo asegurar que esos datos no están ahí? Es decir, quiero decir que la privatización que comentás de Internet, la privatización de lo común que comentás Florencia, es una privatización como tendencia general. Los viajes al espacio se están privatizando. Es decir, ¿cómo se llama? La exploración marina se está privatizando. Es decir, hay una tendencia, digamos, a que el Estado ya de manera muy evidente está perdiendo el fuelle para entrar en las grandes inversiones que requieren este tipo de cosas, ¿no? Y entonces es una tendencia general, no solo Internet, todo. Piensen en la guerra del espacio. Y eso se comunica un poco con lo que decía Anwar de los CEOs de las grandes tecnológicas. Es decir, ya hay varios libros sobre esto, entrevistas y análisis de estas personalidades, donde justamente es increíble. O sea, los CEOs de las grandes tecnológicas no están planificando cómo viajar fuera de la Tierra para salvarse. Lo de la película esta que es irónica, ¿cómo es que se llama? La de que se van a otro planeta, bueno, la de Netflix. Miren ¿no? arriba, está. Sí, mire, esa, no mires o mire para arriba, bueno. No mires para arriba. Pero que detrás de eso, digamos, hay una historia real, ¿no? De CEOs, de grandes empresas que están todo el tiempo planificando cómo se van a salvar de lo que ellos están produciendo, que es la hecatombe mundial, ¿no? Y en ese sentido, el papel ahí es muy importante, ¿no? Es muy, muy importante. Y es muy importante si apoyan a Trump. Es muy importante. Y si el mismo que apoya a Trump apoya al presidente de Argentina. Es muy importante esto, porque estamos dentro de una lógica que no se puede abstraer de la cuestión tecnológica y de la cuestión de que esa tecnología está pudriendo todo. Bien, Anwar, un detalle. El corazón de la compu eran los tubos de vacío, pero se recalentaban y entonces necesitaban una refrigeración tremenda. O sea que en el corazón, digamos, de las primeras compu estaba el tubo de vacío y a su vez los grandes ventiladores y los primeros aire acondicionados que se usaban para enfriar, porque se rompían a cada rato. Los tubos vacíos y la necesidad. Bien, y por último, bueno, ya voy con la velocidad. Lo que decía de la pulsión de muerte, yo creo que es así. Estamos ante un momento donde la pulsión de muerte está a flor de piel, ¿no? Es decir, es increíble cómo el destino de la humanidad, digamos, no hay un concepto de cuidado, para volver a lo que decíamos antes, un concepto de amor que esté, digamos, poniéndolo como contrapeso de esa pulsión de muerte que parece que nos llevara a que nos vamos a extinguir, y nos vamos a, no sé, es muy interesante. Por el contrario, el concepto de infección y de contaminar es un concepto comunicacional. Es decir, cuando podemos convertir la comunicación en infectar los sistemas, introducir virus en los sistemas, convertirnos en hackers, digamos, del sistema. Eso es la comunicación. Escribir es infectar. Comunicar es infectar, es contaminar.
a un sistema contaminado inyectarle, por decir así, otro virus, otro antivirus, otro anticuerpo que puede revolucionar. Entonces, en ese sentido, tiene un aspecto positivo la noción de infectar y contaminar. Puede ser concebido como la acción del que comunica, como la acción del que ejerce el cuidado amoroso, como la acción del que ejerce un baile en público, el que canta en público, el que escribe un poema, está contaminando ese sistema. Por eso también tiene esa dimensión también, si se quiere, más positiva, por decir así. Quieren que, no sé, había más mano. Victoria, no sé, Alina, no sé si levantó. William, Will, había levantado la mano. Villatoro. Hola, profe, mucho gusto. ¿Cómo anda usted? Muy bien, aquí. ¿Cómo anda Guatemala? Calidad. Y sí, interesante la plática. Solo que yo tendré una observación. Pues creo que está visto solo desde el punto de vista un poco a veces negativo, ¿no? Porque también un martillo lo puedes utilizar para matar a alguien o como una herramienta. Y sobre la idea de los algoritmos me parece genial porque es como un proceso simplificado de hacer que algo funcione, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos elementos, estas facilidades, velocidades, o también el software que podemos crear, que tampoco es tan difícil, ¿no? O el hardware que tenemos, como bien explicabas, que también está bien poderoso, la conexión, la velocidad, pues todos esos elementos también pueden usarse para otras cosas, ¿no? Como herramientas, ¿no? Ahorita estoy en una plática, como vos decís, con unos en Argentina y con otros en España, estando aquí en Guatemala en medio de mi trabajo. Y entonces está genial como herramienta y entonces está genial también como una forma de unir a las personas, porque no me van a creer, pero hoy estaba soñando que estaban apaleando a Milei, ¿va? Y yo hace 8 años que no estoy en Argentina y ni vivo allá y no estoy en ningún partido, ¿va? Entonces me parecía raro cómo ejemplo, cosas como TikTok te pueden influenciar en tenerte al día en situaciones que están pasando, en cosas que dice la gente, en las protestas y en todas esas cosas, ¿no? Entonces, me parece que hay que verle el punto interesante, ¿no? Eso sería mi punto. Gracias, Will. Victoria tenía la mano levantada. Sí, no sé si estaba la Ali por ahí, pero bueno, de última lo engancho el comentario con lo que Bajó dijo la mano, Daniel. Ali, yo creo que le había quedado. Bien. No, un poco también para traer algún comentario en relación a uno de los textos que tenían para hoy, el de Hendler. Me quedé pensando en algunas cuestiones, incluso que decía el compañero recién, porque este texto va a plantear esta idea de que tampoco podemos pensar que somos idiotas algorítmicos, dice el texto, en el sentido de que no podemos creer que la aplicación de un perfil, por ejemplo, necesariamente determine las formas de sentir, de pensar, de actuar de nosotros como usuarios, si se quiere. Y bueno, incluso va a traer una reflexión que yo me quedé repensando, que es esta cuestión de que, por ejemplo, existe una gran distancia entre la exposición de cierto candidato, por ejemplo, o entre nuestra exposición como usuarios a noticias positivas sobre cierto candidato y que efectivamente vayamos a votarlo, por ejemplo. Y la verdad que son cosas que me dejan repensando en este escenario, en este contexto actual, porque el gobierno actual de nuestro país, digamos, tiene un gran manejo de las redes sociales. Vemos que están muy presentes y no solo eso, sino que siento que hay como cierta preocupación de parte de profes, o yo por lo menos que trabajo en la universidad, digamos, a que, no sé, por ejemplo, hagan un recorte nuestro y sea subido a cualquier plataforma. Incluso hay un montón de mensajes de Instagram de gente a favor de este gobierno que explícitamente te dicen, che, te están adoctrinando en la universidad, mandanos tu recorte de un video, por ejemplo. Son cosas que me quedo pensando muchísimo en este escenario. Y bueno, el texto va a plantear esta cuestión de que, o que justamente la cuestión está en cómo generar la modulación de la conducción algorítmica, digamos. Esto de si existe alguna manera de que realmente el usuario pueda decidir cómo personalizar esa experiencia, por ejemplo, en plataformas o en redes sociales, en lugar de recibirla ya personalizada por el mismo procesamiento que hacen los algoritmos, en relación a nuestros gustos y preferencias. Me quedo pensando en eso y un poco también en relación a lo que decía William, en esto de lo positivo y lo negativo. Por ejemplo, acá en la realidad de la universidad en la que yo estoy, hay muchos profes que no son de Rafaela.
Y que, por ejemplo, ahora, no sé, se hacen asambleas para tratar lo que está sucediendo y que dicen, no, pero por favor hagámoslas virtuales. Y los que estamos acá decimos, no, por favor, son espacios que necesitan poner el cuerpo, digamos, que necesitamos estar en presencia. Y se genera como hasta cierta tensión entre nosotros, que no está buena porque todos estamos intentando poner de alguna manera algo para sobrellevar este contexto, pero veo que genera eso, tensiones entre nosotros. Y el otro día salió alguien que dijo, che, ¿por qué no pensamos acciones virtuales? Lo cual no me pareció mal, como les digo, en un cuerpo docente que está bastante integrado por personas que no viven acá, y sobre todo también teniendo en cuenta que hay 2 carreras virtuales, como que también hay cierta mirada de quienes estamos acá de decir, ay, no, la virtualidad no permite formas de organizarse, por decir de una manera. Me dejé muchos tópicos abiertos ahí, pero como que me quedé pensando en esas cuestiones. Sergio y Juan. El micro, Sergio. Estoy bien, José. No, quería retomar un poquito lo que planteaba Victoria y aclarar un poco lo que yo te pregunté y que, bueno, contestaste. Y tiene que ver con lo que dice Victoria recién, ¿no? Yo creo que aquí hay que buscar un concepto que también es muy 90, por lo menos en lo que yo conozco, que es el concepto de buenas prácticas. Salir del lenguaje apocalíptico y salir de la crítica, digamos, de medida, y salir también de la celebración acrítica, ¿no? Y poder buscar buenas prácticas. Por lo menos nosotros, yo trabajo en ese ámbito, en la línea de investigación de trabajo en inteligencia artificial aplicada a producción audiovisual, y ahí encontrás algunas líneas interesantes donde en la ciudadanía se puede, yo creo que hay que empujar, que es, no está suficientemente, me parece, a ver qué te parece a vos, Daniel, yo creo que no está suficientemente difundido la diferencia entre la inteligencia artificial general y la específica, y de cómo hay que ir a las específicas, digamos, ir mucho más a las específicas cuando las grandes empresas van a las generales. Y porque las generales traen grandes problemas hoy que tienen que ver con el mainstream, con el sesgo, cosa de la cual Daniel no quiso hablar y yo tampoco me voy a meter, pero tiene mucho que ver en esa estructura. Y por otro lado, quería también puntualizar que, y ya que estamos en esta conversación muy informal, les quería contar, no porque esté de acuerdo con él, pero sí me parece muy interesante, que no sé si lo conocen, este libro se baja, ahí lo estoy compartiendo un minutito, ese libro se baja y es interesante, que se llama Algoritmos de Resistencia. Y está trabajando justamente las fronteras de la resistencia algorítmica, ¿no? Y era un poco lo que yo planteaba al principio, es decir, cómo se puede, porque lo que planteó recién Daniel como un ejemplo, es un ejemplo muy complejo de un escenario muy posible, que es, ustedes sabrán que en los grandes países europeos las Fuerzas Armadas incluyeron una 4ª fuerza, ¿no? Porque está el Ministerio Informático dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, de España. Y entonces las luchas de la inteligencia y la contrainteligencia hoy van a pasar por cómo entrenamos las inteligencias artificiales con que después se toman las decisiones. Y esto también es un dato interesantísimo para pensar y para dejar, que con Daniel lo hemos hablado muchas veces, es la imposibilidad de nosotros de conocer con qué están entrenadas las inteligencias artificiales. De hecho, es un tema muy cerrado. El único que pudo horadar eso y publicarlo es alguien que tiene que ver, porque es el Washington Post, que, oh sorpresa, es de Amazon, que Amazon no está metida en el negocio de la inteligencia artificial a este nivel. Hicieron el estudio del C4, que es un paquete de datos con que se entrega inteligencia artificial, y encontraron lo que dice Daniel, encontraron mucho alt-right, encontraron mucho datos de sitios de autoayuda, encontraron un montón de cosas que te hacen pensar que el contenido que está entrenada, y sobre todo las inteligencias artificiales generales, bueno, traen esa complejidad. Entonces, en este contexto, era un poco en relación a lo que decíamos recién y lo que decía también el compañero de Guatemala, es importante pensar, yo creo que en este tercer lugar, ni irse a lo apocalíptico, ni tampoco al evangelismo acrítico del uso de la tecnología, ¿no? Y encontrar sobre todo los espacios en donde podamos, esto tomando lo que decía Victoria, que haya una emergencia subjetiva, que haya una emergencia subjetiva frente al uso.
porque les dejo una cosa inquietante. Nosotros en el grupo somos 4 que estamos trabajando en el grupo de investigación, y me contaba una compañera que vino muy cansada porque venía de una situación muy compleja, ya vive en conurbano bonaerense, etc. Y entonces en un momento, trabajando con la inteligencia artificial, le pregunta si está cansada. Entonces, pienso en una proyección de ella sobre el diálogo con la inteligencia artificial con la que está trabajando, pero es un punto a tener en cuenta, porque también hay mucha presión de las grandes empresas en que nosotros tengamos la visión de una atribución subjetiva sobre la inteligencia artificial. Y en ese camino va, por ejemplo, el camino del ChatGPT, con Sam Altman y el intento de la voz de Scarlett Johansson, y ahí va también con el intento de el Barking, ¿no? Esto que te dice, qué buena pregunta, que sí, qué interesante lo que planteas. Cosas que no tienen nada que ver con la estructura de relación con una máquina, y que, bueno, que están buscando atribuir un sujeto. Perdón si me extendí mucho, pero tenía ganas de plantear esto como para que Daniel lo retome. Gracias. Quedaba Juan y hago un comentario si quieren. Dale, sí. Pues yo voy corto también, muy cortito ahí, porque va en la línea de los que me antecedieron en la palabra. También agradecerte, Daniel, la verdad, porque, bueno, ha sido muy claro, o sea, hay una cuestión ahí para pensar que es muy importante del algoritmo como imaginario, ¿no? Todo esto que nos traes, a mí me gustaron muchas de tus expresiones del aire contaminado, pero pensar también esto, digamos, el problema atmosférico, digo, y todo lo que nos ayuda a pensar esto, pero digo, también la posibilidad del antivirus o de contraatacar infectando, digo, y a mí me interesa, y por ahí en esta línea va a ir la pregunta, la consulta, de la cuestión interdisciplinaria, ¿no? Y cómo nos vamos también parando ahí con diferentes tipos de estudios que puedan hacer aportes, contribuir, ¿no? A esta época. Porque me pasa, y es la experiencia por ahí de seguir tesistas que te dicen, hay que ir a mirar las redes, hay que ir a mirar esto, ¿no? Hay que ir a mirar. Y como todo este tipo de exposiciones como la que vos traes, bueno, que pueden venir también desde la filosofía, pero están haciendo un gran llamado también desde la sociología, a pensar que estos temas están totalmente atravesados, no hay que ir a buscar. Yo siempre le digo, ¿qué quieren trabajar de las redes? Fíjense que es un régimen de vida, o sea, acá hay cuestiones que las pueden ir a buscar en otra parte, digamos, o sea, no hace falta hacer eso, ¿no? El perfil de Elon Musk para hablar de cómo esto nos está afectando directamente, ¿no? Entonces digo, pensaba en tu exposición, recuperaba esto, porque ahora estoy particularmente preocupado por IA, por eso me parecía también bárbaro lo de Sergio, no lo quiero interrumpir, me parece que hay una serie de preguntas, pero digo, ese riesgo existencial de la IA también está como solucionado por las corporaciones, está recuperado ahí, o sea, es algo que nos confunde, o sea, también esto de mirar un riesgo ahí cuando están desarrollando otra cosa, en definitiva, ¿no? ¿Y quién resuelve esa controversia? Las corporaciones. O sea, digo, hay como todavía mucho para pensar en torno a esto, al lugar de la sociología, el lugar que puede reclamar, y vos lo decías claramente, ¿no? También hay que actualizarnos. Tenemos que estar ahí en esas conversaciones, entonces, digo, esta palabra, ¿no? Interrumpir. Hay que interrumpir incluso esos lugares donde pareciera que no está esto siendo tratado, ¿no? O siendo un problema. Y no, me gustó eso, me quedé con esto de la experiencia individual, pero la legitimidad social que le damos a esto, ¿no? O sea, y permanentemente, entre este juego de empoderarnos y hacer catarsis, estar ahí, ¿no? Jugando, y esta idea de cuánta verdad en la promesa, en esa promesa consumada de la tecnología, ¿no? O sea, bueno, eso. No, si uno por ahí agrega palabras, hasta confunde más. Creo que ha sido todo muy, muy productivo. Así que nuevamente, Daniel, un gusto escuchar. Gracias por todos los comentarios. La verdad que me da mucho gusto que esté infectándoles y le esté contaminando. Me gusta mucho saber que estoy interviniendo, estoy metiendo algunos virus para reflexionar, para pensar. Recuerden que el granito de arena que entra y que provoca en la concha de digamos, submarina, produce la perla, ¿no? La perla es producto de una reacción orgánica a ese grano de arena que los romanos llamaban escrúpulus, ¿no? Es decir, la piedrita en el zapato. Entonces yo creo que tenemos que generar muchas piedritas en el zapato y tomar nuestras propias piedritas en el zapato para poder pensar, y bueno, por eso me siento muy feliz. Una cosa es la famosa frase tecnológica: no es bueno ni malo. Yo no intervine, no dije que sea bueno o que sea malo, dije que no es neutro. Es decir, ni bueno ni malo,
no es neutro, ese es el tema, es que no es neutro. Yo no digo que sea bueno o malo, ya eso es una valoración que podemos entrar en muchas cosas, pero yo refiero que no es neutro, el movimiento tecnológico no es neutro. Entonces, a diferencia, digamos, del martillo, que es un instrumento, digamos así, estamos hablando de un sistema tecnológico. Es decir, es diferente el instrumento visto en forma aislada del sistema tecnológico y la tendencia que tiene un sistema tecnológico, ¿no? Es decir, no podemos caer en la ingenuidad, digamos, de que con el martillo sí, pero es un pequeño instrumento que requiere uso. Nosotros estamos ante un sistema, un conjunto complejo, donde los propios CEO de las corporaciones tampoco saben para dónde va todo esto, saben para dónde quieren ir, pero es que el sistema se está autonomizando. El sistema tecnológico, digamos, se está autonomizando de la propia humanidad. Es decir, los famosos miedos, digamos, de la ciencia ficción, ¿a dónde apuntan? Aunque no va a haber atmósfera, se termina la vida y las máquinas son las que siguen viviendo, ¿no? Piensen en Matrix, ¿no? Es decir, la contaminación en un momento hace irrespirable el aire, la vida se hace insostenible en la Tierra y lo que sí pueden continuar son las máquinas. Las máquinas pueden seguir, ¿no? Son esos sueños, no al estilo Will, digamos, de apalear a un señor presidente, pero son esas ideas que sí, como el sueño que dijo Will, son imágenes que colonizan nuestra mente. Es decir, estamos llenos de imágenes que colonizan nuestra mente y ese es el sistema comunicacional, digamos, que nos quedan cosas dando vuelta y uno de pronto no sabe de dónde sacó una imagen, ¿no? Que está dando vuelta ahí, como una especie de chamán que ha sido, digamos, traspasado por imágenes que entraron imperceptiblemente a través del sueño. Entonces, no lo sé, insisto, ni bueno ni malo, no es neutro, ese es el tema. Y las imágenes colonizan nuestra mente, y entonces, como decías, Victoria, yo no sé, el uso de redes ya acá entramos en temas de desinformación, filtro burbuja, entramos en todo que, digamos, en comunicación estamos estudiando y que tiene que ver con qué estrategias tenemos. La gente jovencita dice, estoy entrenando el algoritmo. Y lo dice con ingenuidad. Y es genial, es genial. Está poniendo me gusta, aunque no le interesa, porque sabe que con ese me gusta el algoritmo sigue creyendo que está en relación con él. Y bueno, estoy entrenando el algoritmo. Pero eso tiene que ver con lo que decía Sergio, de que perfectamente podemos tener, digamos, estrategias colectivas de uso de redes sociales, de buenas prácticas universitarias. Podemos perfectamente, y hay mucho hecho sobre esto. Efectivamente, las empresas no son ingenuas. Google está dando unos cursos maravillosos sobre cómo usar la inteligencia artificial. Microsoft está dando unas instrucciones maravillosas sobre cómo hacer esto. El problema que tenemos nosotros, que somos universitarios, es que vivimos, digamos, del monopolio legítimo de las titulaciones. El día que la universidad no tenga el monopolio legítimo de las titulaciones, listo, yo me voy a estudiar a Google. Si el cartón que me va a dar la universidad es el mismo cartón que Google, me voy a Google. Es decir, por ahora no, mucha gente está en la universidad porque el cartón es parte del monopolio legítimo que tiene la universidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que pensar. ¿Que se puede hacer cosas online? Bueno, sí, contaminemos, cuanto más cosas hagamos, no sé, yo no tengo respuesta, no sé exactamente qué hacer, yo no iba por el lado de qué podríamos hacer. En ese sentido, yo he hablado con Emiliano Tereré, el autor de los algoritmos, somos amigos, y efectivamente hemos estado hablando mucho sobre todo, digamos, el uso militante del algoritmo, etcétera, etcétera. La gente que milita, digamos, la que milita, digamos, por los datos, la que milita por los algoritmos, etcétera, es gente interesantísima. La gente de software libre, de hard libre, es decir, hay todo un conjunto de militancia que es interesantísima, que yo creo, sugiero, Daniela, pero que sería muy bueno invitar a gente militante, digamos, que diga, mira, yo estoy haciendo esto, lo estoy haciendo y ya, ¿no? Pero no es tan fácil. Yo hace años que llevo el software libre y tengo un problema con la firma digital, que tengo otro ordenador donde hago la firma digital y mi compu donde hago todo lo demás libre. Tengo doble navegador porque el libre no me permite, cuando le prohíbo la publicidad no me lo deja pasar. Y estoy todo el tiempo así, y a veces estoy cansadísimo, estoy harto ya, digamos, y soy un usuario común y corriente de software libre, ¿no? Entonces, requiere mucha voluntad, digamos, la militancia, requiere mucha voluntad grupal de poder hacerlo, pero está lleno de ambivalencia.
he hablado con mucha gente que trabaja, por ejemplo, en grupos militantes de tecnología y también tienen ese cansancio y también usan software propietario. Lo piratean, pero es software propietario. O sea, este mundo es un mundo de ambivalencias, ¿eh? Se acabaron las cositas blancas y negras. Y en ese sentido yo creo que la interdisciplinaridad es fundamental, pero real. Nos tenemos que sentar varias personas de varias disciplinas, digamos, y empezaremos como la Torre de Babel, que no nos entendemos nada, pero poco a poco encontraremos pequeños terrenos comunes. Yo diría que una prioridad de las ciencias, de la investigación y de ciencias sociales hoy, es encontrar conceptos comunes entre ciencias sociales, ciencias de la informática, ciencias duras. Tenemos que avanzar sobre nociones comunes, ¿eh? Ese espacio común donde cuando digamos algo, más o menos nos entendamos. El más o menos, suficiente con el más o menos. Es decir, ese más o menos que nos permite actuar. Porque convengamos que nosotros no sabemos muy bien el lenguaje. Los chicos juegan al fútbol con 10 años y apenas entienden el lenguaje y se pueden coordinar y pueden hacer todo. Entonces yo creo que esa interdisciplina en la búsqueda, digamos, estratégica de conceptos comunes, de un campo común, no tiene por qué ser una ciencia exacta, sino una ciencia posible de lo común, de entendernos, y en ese sentido poder actuar. Y actuando vemos a dónde vamos, y si le pegamos y no le pegamos. No sé, yo creo que, y ya con lo último que comentaron, todavía nos preguntamos cómo nos afecta porque estamos como en una etapa muy primitiva. Es como cuando salió la teoría de los efectos en comunicación. Es una etapa primitiva, ¿no? Es decir, lo primero que uno se pregunta es por los efectos. Y yo cuando digo que no son neutros es porque hay transformación. Pensemos la transformación, hacia dónde va, cómo nos metemos en la ola de transformación, cómo infectamos, cómo somos infectados. Es complejo esto, ¿no? No hay aire puro, ¿eh? No hay aire puro. Lo que no podemos permitir, y a eso venía un poco la conversación, es que nos saquen el aire, que nos roben la atmósfera y que no nos dejen respirar. Eso no lo podemos permitir. Pero una vez ahí adentro, bueno, inventaremos máscaras para respirar, digamos que podemos llamarlo estos conceptos comunes, ¿no? Pero la interdisciplina tiene que ser real. Yo creo que tendría que estar prohibido ya hacer proyectos que sean solo de sociología, solo de filosofía. Estoy exagerando mucho, ¿no? Pero digo, no es que haya que prohibirlo. Pero lo que quiero decir es, tenemos que ver cómo nos entendemos con un informático. A ver, charlemos y convengamos y un matemático. Piensen en el nexo entre matemática y música. ¿Por qué no hay más proyecto entre matemática y música? Es decir, si está lleno de conceptos comunes de los pitagóricos, por lo menos en adelante, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. Mucha ambivalencia. Edgar. Adelante. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? ¿No? Sí. Bueno, nada, pues gracias por todo, digamos, ¿no? Por toda la información a partir de la presentación y también las respuestas a las intervenciones, preguntas, ¿no? De quienes han participado. Digamos, me quedaba, digamos, un poco pensando, digamos, en las ideas iniciales que has planteado en torno a el aire, por ejemplo, ¿no? Que en las ciencias sociales ha sostenido de que el aire es un vacío, ¿no? En tanto que, digamos, este elemento, lo atmosférico, digamos, es más bien sobredimensionado, utilizado, digamos, ¿no es cierto?, para el pensamiento geoestratégico, digamos, ¿no es cierto?, en el ámbito de la política, digamos, ¿no es cierto? Entonces, no sé, me ponía a pensar de si estas dos, ¿no? Estas dos miradas o consideraciones podrían ser relacionados, por ejemplo, ¿no? de ese vacío, ¿no es cierto?, del aire en las ciencias sociales, en el ámbito de la generación del conocimiento habría sido deliberadamente, ¿no es cierto?, más, como digo, más pensado, digamos, ¿no es cierto?, para generar conocimiento desde esta perspectiva o el paradigma, digamos, del constructivismo, del interpretativismo, que es más, ¿no?, del ámbito de las ciencias sociales, y en tanto que, ¿no?, desde el positivismo y demás, ¿no es cierto?, es que se sobredimensiona precisamente más en el ámbito de las ciencias naturales. Entonces, me ponía a pensar, digamos, en esa duda, ¿no?, si podríamos tipificar, ¿no?, ese planteamiento inicial que has hecho en ese sentido, ¿no? Entonces, lo otro también, digamos, me ponía a pensar a partir de las respuestas a las diferentes intervenciones que has venido dando, si podríamos hablar, ¿no es cierto?, con
con esta fetichización de las tecnologías, de las IAs, ¿no? En estos tiempos, podríamos considerar como, digamos, como si estuviéramos, digamos, ¿no es cierto?, en un proceso de alienación o deshumanización de la sociedad. No sé, digamos, eso también me quedaba pensando en ese sentido, ¿no? Ese par de cuestiones quisiera que me podrías un poquito, ¿no? Comentar, sí. En todo caso, Daniel. Gracias. A ver si puedo decir alguna cosita. El tema del aire, digamos, la afirmación de que las ciencias sociales le han sacado el aire es una afirmación o una idea de Ingalls, digamos, de un antropólogo, que también está muy en consonancia con lo que dice en Esferas Sloterdijk. Es decir, que soy un poco, digamos, esa afirmación me sustento un poco en esta gente, digamos, no es solo mía, digamos, no. Y en ese sentido creo que sí. ¿A qué altura del nivel del mar estás, Edgar? ¿Sabe? Bueno, a los 3.800. Bien. Yo estoy a 200 sobre el nivel del mar, en zona mediterránea, o está en zona andina. ¿Eso no tiene nada que ver con nuestra conversación? A través de la pantalla no, porque hemos nivelado este tipo de cosas. Pero a los que les gusta el fútbol saben muy bien lo que es ir a jugar al fútbol a 3.000, 4.000 metros de altura, ¿eh? O practicar un deporte, o al revés. Entonces, creo que tenemos que tener más en cuenta estas cuestiones atmosféricas en general, ¿no? Un poco lo que te decía. Y no sé si puedo, digamos, no sé bien si puedo responderte a lo que decías, Edgar. No sé, a ver ¿Qué cosa podrías, digamos, comentar más de lo que estabas diciendo? No, eso, como decía, yo entendí, digamos, ¿no es cierto?, a partir de tu planteamiento, ¿no?, que más o menos ese vaciamiento, digamos, del aire en las ciencias sociales y sí, digamos, sobredimensionado en el ámbito de las ciencias naturales, entonces sí se podría tipificar, ¿no?, en esos dos ámbitos o paradigmas de la generación del conocimiento científico, ¿no? Por un lado el positivismo y por otro lado, digamos, sí, el constructivismo, el interpretativismo y demás, ¿no? Entonces, eso, solamente esa duda un poquito que me quedó. Sí, y sí. Lo último que le planteaba era pues eso, ¿no? De esto de que la fetichización de las tecnologías y de las IAs ahora mismo, en qué medida nos estaría conduciendo pues a ese proceso de alienación o la deshumanización, ¿no? Inclusive han sobredimensionado, por ejemplo, ¿no?, los compañeros, los amigos de Argentina, un poco la crisis política, o por lo menos, ¿no es cierto?, que se está dando ahora mismo, ¿no? Y no solamente en Argentina, también tenemos nosotros aquí en el Perú, pues, ¿no?, experiencias similares en ese sentido. Entonces, por ese lado pensaba, sí, estas tecnologías más o menos nos están conduciendo quizás a ese proceso de deshumanización, decía. Sí. Si uno ve la historia de la humanidad es la historia del ser humano en relación al entorno y a la tecnología. Siempre. Es decir, no hay proceso, en sentido antropológico, no hay un proceso de humanización ajeno a la tecnología. Pensemos en la tecnología de la palabra. O sea, nosotros la escritura no la consideramos tecnología. Y es la tecnología tal vez más extendida a la escritura. Es un sistema artificial de registro de información, etcétera, etcétera. Todo esto está súper comentado, ya es súper dicho, ¿no? Entonces, no podemos concebir, digamos, la tecnología como lo contrario del humano. Es humana, la tecnología es humana. Y yo diría más, nuestra tecnología de la que estamos hablando es nuestra condición humana hoy. Es decir, hoy nuestra condición es tecnológica. Es por donde empezamos y con lo que empezamos. Es nuestra base y es nuestro entorno. Entonces, no podemos escapar de eso, creo yo. Por eso no estoy muy, digamos, así fácilmente decir que nos deshumanizamos. Es más complejo que humanizarse o deshumanizarse. Porque deshumanizarse respecto de qué. Si ustedes leen el Fedón de Platón, digamos, él cree que nos estamos deshumanizando porque ya no memorizamos. Porque como escribimos, lo ponemos por escrito, ya no memorizamos. Nos estamos deshumanizando, perdemos la memoria. Bien, la oposición entre humanizarse y deshumanizarse respecto a la tecnología creo que es parte de un fetichismo, digamos, en eso estoy de acuerdo, pero no sé,
más complejo que sí o que no. Y respecto del positivismo y el constructivismo, podrían perfectamente asumir el aspecto del aire, ¿eh? No, yo estoy digamos, contrastando y constatando que el pensamiento, incluso el positivismo o el constructivismo de la cultura material, no toma la atmósfera. Y podría perfectamente tomarlo cada uno, tanto positivismo como constructivismo o interpretarismo, lo podría tomar en la línea que le interese, definirlo como quiera, pero tomarlo de alguna manera, ¿no? Definirlo para poder tomarlo, ¿no? Bien, puntos suspensivos sobre todo lo que he dicho. Bueno, Dani, muchas gracias. Y gracias a todos y todas las que participaron. Estamos sobre las 4 de la tarde en Argentina y las 21 horas en España, así que creo que es un buen horario para hacer un cierre, ¿verdad? Pero bueno, no sé si queda algo por decir. Quedarán muchas cosas, pero digamos, a modo de cierre, si alguien más quiere tomar la palabra. Bueno, yo le agradezco a toda la gente de nuestro equipo en particular que están presentes, a Lina Fernández, Juan Martín Zanotti, Florencia Guzmán y Victoria Battiston, y también, bueno, ya se retiró, pero Agustina Villalba, que estuvo durante toda la charla. Estuvieron nuestros alumnos y alumnas del seminario, y bueno, no se han presentado, pero han estado por ahí también escuchando, tomando sus notas, y agradezco a todas las personas que se interesaron por sumarse a esta conversación y clase abierta y espacio de reflexión afectivo, poético y político con Daniel. Y bueno, muchas gracias, Daniel, de verdad. Gracias a los amigos. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Nos vemos. Hermoso encuentro. Muchas gracias. Hasta Adiós. pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Se va a grabar cortando la llamada, ¿sí, no? Sí, sí. Sí, ahí. Sí, cortamos.